Mi abuela era una mujer muy sabia. Ella vivió muchos años en Salamanca, rodeada de brujos, y en ese lugar vio cosas muy extrañas. En todas partes hay personas que se dedican a hacer el bien, como también hay muchas personas que se dedican a hacer el mal. Mi abuelita practicaba la sanación. Podríamos decir que ella era médica. Curaba empachos, veía los orines, sanaba con hierbas. Iba mucha gente a verla, por este tipo de medicina milenaria ancestral, que fue pasando de generación en generación, porque mi abuelita y su madre son descendientes de aguitas. Ella siempre me cuidaba y me decía con qué cosas debía tener cuidado. Como te decía, ella siempre vio cosas extrañas. Una de las historias que me contó fue cuando ella era joven, cuando tenía unos 30 años. Vendía pan amasado y empanadas afuera de su casa, y un día, un poco más allá, una señora también empezó a vender lo mismo, pero resulta que el pan amasado que hacía mi abuelita era el mejor que el otro, según el gusto de los clientes, y eso hizo que la otra señora se pusiera celosa. De un día para otro, a mi abuelita le empezó a ir muy mal con sus ventas. La gente simplemente ya no le compraba nada, hasta que un día pasó por su casa una gitana, que era muy anciana, y le dijo: «Paisana, estoy muy cansada. ¿Me podrías dar un poco de agua para darme una ducha?». Mi abuela siempre tenía una tetera en el brasero para mantener el agua caliente. Así que le dijo que no se preocupara. La dejó ocupar su ducha para bañarse e incluso le prestó una toalla para que pudiera secarse. La gitana se bañó y todo bien, pero antes de irse le pidió a mi abuela que se tomaran unos mates, porque necesitaba decirle algo. «Paisana, como tú has sido muy buena conmigo, yo te voy a advertir de algo. Mañana, a las 8 de la noche, va a entrar un grillo a tu casa, y cuando esté adentro, tienes que seguirlo, y donde se esconda tienes que ir con un tizón y quemarlo». Mi abuelita le dijo que cómo podría hacerlo si era solamente un animalito indefenso, pero la gitana le advirtió que tenía que hacerlo, que era por el bien de ella y de toda su familia. Al día siguiente, todos estuvieron muy atentos, y justo a la hora indicada, entró un grillo que se escondió en una de las hendiduras de las murallas de adobe de la casa. Mi abuela tomó un tizón pequeño y lo acercó al grillo para quemarlo. Pero, aunque suene increíble, el grillo hizo como el gesto de tomar el tizón con sus patas delanteras, y obviamente se quemó, y se fue de la casa. A la mañana siguiente, mi abuela se dirigía a ordeñar a sus vacas, y se enteró de que la señora que vivía más allá, que también vendía pan amasado y empanadas, se había quemado las manos. A los días después, esta señora vino donde mi abuela y le dijo: «¿Sabes, María? Te vengo a pedir perdón porque yo había tirado una maldad para que a ti te fuera mal. Así que vengo a pedir perdón». Cuando mi abuelita me contaba esta historia, siempre en este punto recordaba que hay personas que son muy malas, a las que no les interesa nada más que su propio bien. Pero lo que le pasó a esta señora hizo que nunca más practicara la brujería. A mi abuelita le tocó ver a muchas personas que practicaban la brujería, y cuando dejaban este mundo y los ponían en su ataúd, empezaban a secarse, a consumirse de inmediato en el velorio. De hecho, hasta aparecían moscas y larvas en su cuerpo. Había una mujer que prácticamente todo el pueblo sabía que practicaba la brujería. Incluso se contaba que esta señora asistía a los encuentros de brujos, allí en Salamanca, en La Raja, de Manquehua, y esa señora a muchas personas les había hecho encantamientos, amarres, magia negra en general, y cuando falleció, era una persona con mucho sobrepeso, pero en el momento en que la pusieron en el ataúd, empezó a descomponerse de inmediato. Antiguamente, los ataúdes no eran tan vistosos como lo son hoy en día, eran solamente una caja de madera muy sencilla. En el velorio de esta señora, todos podían escuchar el zumbido de las moscas que venía desde dentro del ataúd, y a la vista de todos, comenzó también a caer una sustancia viscosa por entre las rendijas del ataúd. Debido a esto, lo abrieron para comprobar qué es lo que había dentro que producía esta sustancia,
pero solo encontraron a la señora llena de gusanos. Cuando la estaban enterrando, un pájaro negro comenzó a gritar sobre un árbol muy fuerte, y en ese mismo momento fue como si el ataúd hubiera ganado mucho peso. Se notaba el esfuerzo en los rostros de las personas que estaban sosteniéndolo. Pero de un momento a otro, el pájaro dejó de cantar, y fue como si el cuerpo que estaba dentro del ataúd hubiera desaparecido.